tal? Bienvenidos a este espacio que tenemos para ustedes. Semana Santa, Miguel. Semana Santa, hoy jueves, un jueves muy pesado, un jueves muy diferente para la vida de Jesús. Y lo vamos a platicar hoy. ¿Qué pasó en el tiempo presencial hace 2000 años en la Semana Santa? Podríamos decir que jueves por la noche Jesús está teniendo la última cena con sus discípulos para celebrar lo que es el Passover o la Pascua. Y queremos hoy decirles qué fue lo último que hizo Jesús la noche o el día antes de poder ir en camino a la cruz o al lugar que le dicen el Gólgota. Y los que están interesados podemos ir a Mateo, estamos en el Evangelio de Mateo, y Mateo 26, Miguel, nos redacta lo que realmente pasa el día antes de que Cristo va en camino a la cruz. Si nos vamos al capítulo 26, vemos que es la última cena y interesante que Jesús empieza a hacer los ritos de la Pascua, todo lo que es la liturgia, pero llegando al versículo 28 nos dice realmente qué es lo que pasa. Dice, cuando uno de ustedes beba la copa o de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Versículo 29, este es el versículo que quiero que nos escuchen y que pueda ser de reflexión. Versículo 29 dice, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Quiero decirles hoy dos cosas que yo puedo notar antes de avanzar al Getsemaní. Hay dos cosas que yo veo en la última cena. Número uno, qué interesante que Jesús no le niega la cena del Señor, por lo que podemos ver a través de los evangelios, a Judas, sabiendo que lo va a traicionar. No sé si te parece interesante. Es muy interesante cómo Jesús no le niega la cena al traidor. Jesús sabía que el que lo iba a traicionar iba a comer con él esa noche. Jesús sabía que el traidor iba a estar sentado ahí. Mas, sin embargo, Jesús lo dejó ahí en la mesa. Y lo dejó participar. Y que es algo que yo quiero hacer, reiterar, algo que quiero hacer hincapié, que tenemos a un Jesús que nos sentamos a su mesa, aún siendo traicioneros, aún cayendo en pecado, y aún así Dios no nos niega su bendición, no nos niega su protección, no nos niega la salvación, porque es la gracia de Dios la cual cubre pecados. Eso es lo primero que yo noto, Miguel. Lo segundo, antes de ir aterrizando la enseñanza de hoy, lo segundo que a mí me parece interesante es que los judíos durante la Pascua, en la cena, ellos tenían un cordero que lo cuidaban por 4 días, y cuando empezaba el proceso de la Pascua, dicen los rabínicos que a veces duraba hasta 3 horas todo el proceso, y se tomaba 4 copas. Cada copa tenía un significado. Y vemos que, interesantemente, la cuarta copa, vemos que es muy probable que Jesús no participó en la cuarta copa y no terminó el proceso de la Pascua, porque Jesús aquí dice, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hay otras traducciones literales que habla de que Jesús probablemente no participó de la cuarta copa, porque Él tomará vino nuevo con nosotros en el reino de Dios, para poder celebrar como Él el último y el máximo sacrificio. Qué interesante, Miguel, poder ver a Jesús hacer esto, ¿no? Y lo último que quiero también tocar antes de irnos es también la traición de Pedro, la predicción. Otra cosa que también pasó, Jesús le dice a Pedro, de cierto os digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y lo último que vemos antes de que Jesús sea arrestado, en la noche jueves, vemos que Jesús lleva a sus 3 discípulos, podríamos decir favoritos. Se lleva
a Pedro, se lleva a Santiago y a Juan, y la misma Biblia dice que Él les dice a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y vemos a un Jesús que está en el Getsemaní, está a punto de orar, y su oración es la siguiente: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y aquí me gustaría que tú tocaras un poco el punto de que Jesús, aún siendo Dios, estaba en sufrimiento, estaba en dolor, estaba en ansiedad. Sí, es obvio que Jesús era 100% Dios, pero a la misma vez Él era 100% humano. Él era hecho de carne y hueso, Él tenía sentimientos, Él tenía dolor, pero a la misma vez Él tenía dos naturalezas: la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. Lo que tú estás pasando en tu vida, Jesús lo sintió porque Él también era humano como nosotros. La única diferencia que Jesús tenía la naturaleza divina. Un punto clave también es poner el aspecto de que Dios nos da la oportunidad, en el aspecto de que es obvio que nosotros no participamos en este jueves donde Jesús compartió sus últimos alimentos en la tierra. En el versículo menciona que Él volverá a comer en el reino de Dios, en el reino de su Padre. Y moraleja que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas es que no te pierdas esa cena con Jesús. Exactamente, y esa es la pregunta que esta semana nos tiene que ayudar a meditar, que no todos van a ser partícipes de la última cuarta copa en el reino de Dios. Pero antes de aterrizar, vemos que Jesús ora 3 veces, la misma oración. 3 veces los discípulos se quedan dormidos. Jesús se molesta y dice: no pudieron velar conmigo. Y vemos que en el versículo 46 le dice a ellos: levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y vemos que Judas llega, Judas hace la señal con el famoso beso de traición, y vemos que hay mucho en ese suceso. Mateo narra que uno de los discípulos le corta la oreja, otros de los evangelios narra que es Pedro. Jesús hace un milagro, se lo llevan a la corte, y empieza el proceso en esa noche para poder llevarlo lo más rápido posible a la cruz al madero o la cruz, porque no querían que este evento afectara con la Pascua. Sí. Así que creo que esto es aquí un buen lugar para poder parar. Hay mucho más que poder hablar y que por el tiempo no lo podemos hablar, pero estamos fascinados por ver que en esta Semana Santa Jesús pasó por lo más difícil que ningún humano ha pasado en la faz de la tierra, y que gracias a Jesús no hay judío y no hay gentil, y hay un solo pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Cristo Jesús, todo aquel que en Él crea como el único Señor y Salvador. Y Dios le ha dado la puerta y le ha abierto el camino a toda persona. Y queremos que en esta semana ustedes mediten de que sobre todas las cosas hay un Dios que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que, Miguel, ¿qué podemos decirle a la gente? Nada, comparte el video, dale un like, dale un compartir para tus amigos, y activa la campanita en nuestra página de YouTube para poder obtener más contenido sobre estos temas. Así que nos vemos mañana para hablar de la crucifixión y servicio santo, Viernes Santo. Aquí en la iglesia Travis nos pueden visitar presencialmente 7 p.m. en la calle Berry, número 800 West, y ven y disfruta del avivamiento que está pasando aquí en la calle Berry, en la ciudad de Fort Worth, Texas. Si no estás cerca de nuestra ciudad, mañana nos podrás ver por nuestras plataformas a través de Facebook y YouTube. Así que comparte, dale like, activa la campanita, y nos vemos mañana para poder platicar de qué pasó en Semana Santa. Nos vemos. Bendiciones.